Bienvenidos a todos los jugones y jugonas y personas en general y adictos a esto. Estamos nuevamente en la guarida de Val. Este es nuestro capítulo número 3. Así que gracias. Estoy aquí con Goltar, por supuesto, como todos los jueves. Goltar, ¿cómo está usted, señor? Hola, hola, bienvenidos a todos a este tercer capítulo de esta empresa que comenzamos con el gran Rimis Ludens. Esperando que les hayan gustado los dos capítulos anteriores y bueno, llamándolos a ponerle me gusta y a comentarnos en caso de que quieran darnos cualquier feedback, opinión, crítica, que somos muy fome, etcétera, lo que usted quiera, Por siempre favor. va a ser bienvenido. Exacto. Sobre todo si es que somos fome, trátelo con cariño. Ya no es necesario ser tan Sí, duro. siempre, siempre. Pero por supuesto que lo tiene que comentar porque la idea de nosotros es continuar con esto que tanto nos gusta, pero a la vez mejorar. O sea, buscar gente que atraigamos y todo. O sea, no puede ser de otra manera. ¿De acuerdo? Bueno, hoy Sí, porque sin día... su feedback es medio difícil que Exacto. logremos mejorar. Nos mantenemos siendo unas bestias fome. Así que tranquilidad. Oye, querido, cuéntame, ¿qué fue de tu semana de juegos? Eh, Esta semana la verdad es que cuesta compatibilizar paternidad con Con videojuegos, videojuegos, me imagino. pero en general he estado tratando de probar Wayfinder Wayfinder, ya, perfecto. o más conocido como Wayfinder. Eh, Hablaremos sobre ese Hablaremos sobre eso palabrito, un ¿no? poquito. Sí, sí, sí. Bueno, y hay varias cositas en MMO que ahí vamos a estar comentando al final y después de lo que nos aboca hoy día. Por supuesto. Y lograste jugar bastante. Bueno, eso también lo vas a comentar, pero ¿qué te pareció lo que alcanzaste a ver de momento? La verdad es que bien interesante el juego, tiene una buena propuesta, yo creo que en mi opinión personal tiene una muy buena base, Ujú, si bien hoy en día está saliendo en Early Access, claro. pues en 6 meses más ya lo van a poder disfrutar como free to play para todo el mundo. Pero la verdad es que ha tenido, si bien los servidores no han aguantado muy bien, ¿Ya? eh, pero también va de la mano de una cantidad de jugadores bastante alta que han entrado a jugar el juego. Y Mira, eso hizo que tuviéramos el problema que hemos tenido todos estos desde la efectivamente. semana pasada, que Oye, tenemos problemas. qué tremendo el que sea un early access. Bueno, de repente da esas luces también de si tenemos que hacer mejorías en los servidores y todo, pero no ha dejado de tener problemas por lo que hemos dado cuenta. Bueno, como dijo muy bien Goltar, lo vamos a comentar más adelante, vamos a desarrollar ese tema, así que genial. Antes de continuar con lo que yo he hecho en la semana, querido Goltar, quiero por favor dedicarle este capítulo a la gran jugadora Trinidad que estuvo de cumpleaños, por supuesto. Oh, verdad, muchas gracias. Lo más grande que ya a su haber tiene. ¿Cuántos juegos terminados, querido? Sí, pues en sus 4 añitos, sí, también vamos a dedicarle el capítulo ahí Totalmente. a mi querida hijita, Trinidad de 4 años, ya una gamer de tomo y De lomo, tomo y lomo, sí. ya le encanta Mario, terminamos juntos el Mario 3D World, terminamos el Link's Awakening para Excelente, qué el maravilla. de Switch y ahora El estamos Zelda para niños. el Zelda para niños que le llaman ella. Exactamente, qué genial. Y bueno, estamos terminando el Mario Odyssey y ahí estamos explorando qué jugar porque a veces cuesta encontrar jueguitos para poder jugar los dos. Efectivamente, Siempre está la opción de Mario Party, Mario claro. Kart, etcétera. Algo que sea Pero más montáneo. Pero al parecer le gustan sí, estas historias bien largas. Porque, bueno, Mario Odyssey, a pesar de ser un juego que yo de verdad lo encuentro un tanto complejo en algunas mecánicas, es muy llamativo y es largo. O sea, un juego que da para rato. sí, o sea, yo os digo que estamos a punto de terminarlo, pero ya vamos, quizás nos queda bastante por avanzar. Pero entretenido, como tú bien dices, tiene mecánicas bien interesantes. Exacto. Pero claro, a ella le encanta y disfruta viendo a la princesa Zelda que hay que ir a salvarla, o a la princesa Peach por Mario, así que no. Qué Gracias por la dedicación No, a la querida Trini que cumple 4 añitos. 4 añitos para la Trini, así que cuando nos vea en un futuro y vea a estos viejitos que alguna vez fueron jóvenes y Claro, comentaron videojuegos, lo disfrute. Así que bueno, así es. querido Goltar, te cuento esta semana. Cuéntanos, pues, En cuéntanos, realidad Trini, he ¿en estado. qué estuvo su semana? Bueno, el día lunes al fin terminamos Metroid 2.
lo vimos ahí en el canal. Después de haber pasado rabias a más no poder, logramos terminarlo y matar a la madre de los Metroid. Oiga, Bueno, pero ahí usted hizo trampa, sí, ahí usted, porque estuvo practicando off stream. por supuesto, no podía llegar, no podía hacer Yo, el yo manco ahí de siempre. lo, yo ahí lo vi sufriendo casi 3-4 horas tratando de Oh, matar a la bueno, madre de los Metroid. Después enchufó un día en 15 en minutos, 15 la, minutos la la derrotó. despachamos, la despachamos. Ahí estuve practicando, Ah, así que lo logramos al fin. Y ese mismo día nuestra idea era empezar ya con Super Metroid para cerrar la maratón de los Metroid, pero tuvimos un bombardeo de suscriptores y de gente ahí que nos ayudó muchísimo y modificamos el stream para hacer un TFT con subs, sí, así que pero estuvo bien hay que, hay entretenido. que, hay que atenerse al público y bueno, agradecer a los Totalmente. suscriptores que Sí, por apoyaron supuesto. al canal de mi querido compadre aquí. Y no, está bien, pues, está bien que hay que darle al público. Por supuesto, Así nos que debemos a nuestro público, entonces en realidad, como les decíamos al inicio, los invitamos a comentar sobre lo mismo, o sea, eso fue una modificación en un stream, puede pasar aquí también, los capítulos nosotros tenemos una pauta diseñada, pero cuando ustedes nos entregan feedback, nos dan paso a incluso pensar en invitados, que es una de las ideas que tenemos bastante bien sí, proyectada. Yo hoy oiga, día, también invitarlo por a supuesto, subir bueno, ya tenemos disponible en su canal el retroanálisis de exacto, Metroid 2. Los invitamos ahí a verlo, disfrutarlo exacto, y espero que les darle me guste. gusta ahí a los videitos. De dedito para arriba, yo estoy tratando de. Estoy bien, ¿cómo decirlo? Como tirándolo en todos los lugares habidos y por haber. Y como dice muy bien Coltar, ya está subido ese. Dejé unos datitos curiosos también para seguir en la misma línea. Y cuando tengan este capítulo también vamos a tener primeros datos curiosos del tema central que vamos a tratar hoy día, que no voy a decirlo todavía. Pero eso ha sido mi semana, querido. Ha sido una semana interesante y estamos a puertas de cambiar y modificar PC, así que ahí estoy medio ansioso esperando parte por parte qué sucede. Yo creo que usted va a hacer con la Switch, la va a doblar en 4 partes y la va a dejar a un costado y se va a abocar a jugar PC. PC, puede ser, ¿eh? Vamos a ver. Yo la verdad es que siempre lo he recomendado. Yo para mí cuando cambié consola por PC fue un salto bastante alto porque te da más versatilidad y además Claro. que en general los juegos los pilláis en oferta en Steam, la misma Epic Store regala todas las semanas juegos, así que te da mucho chance, te va a faltar tiempo para jugar finalmente. Si al final Efectivamente. vaya a tener que discriminar qué jugar y qué no. Exacto. ¿Cachai? Y Entonces, aparte que se vienen, por lo que alcanzamos a mirar por ahí en el Game Pass, que es otra de las herramientas que permite muchísima como diversificación de los juegos. Se viene Starfield, que qué sé yo, algunos dicen que se van a meter horas y horas y horas. Tenemos Baldur's Gate, que yo al fin voy a poder eventualmente comprármelo y jugarlo, que son cientos de horas más. Entonces, como tú dices muy bien, tenemos esta... llega a este punto triste que tenemos los jugones, más los jugones que trabajamos, de tomar decisiones, de decir, hasta aquí nomás llego, es la única posibilidad que tengo con el tiempo, ¿verdad? a mí, sin ir más lejos, Baldur se me ha hecho complejo jugar tranquilo. También, como tú bien dices, por compatibilizar trabajo, paternidad, familia, Todo. etcétera. Pero lo trato de disfrutar ahí con algunos streamers que sigo en Twitch y Perfecto. la verdad es que me sorprende el nivel de prolijidad que tiene el juego y la rejugabilidad que tiene. O sea, cada run que haces vas y vas encontrando más Qué cosas, maravilla. así que ahí se lo recomiendo y como tú bien dices, vamos a tener para el canal, yo creo que vamos a tener que hacer la prueba y probarlo por nuestra propia mano Starfield, así que Totalmente. Y poder comentarlo. Y bueno, aprovechando lo que dices, Goltark, de esta calidad gráfica, de este cariño en hacer un juego, de este vínculo que ha tenido Baldur's Gate, hoy día vamos a centrarnos en uno de los juegos que quizás en mucha medida marcó tal vez un antes y un después definitivamente. A una saga sí le marcó un antes y un después, pero creo que también abrió posibilidades a comprender lo que es un mundo abierto, comprender que de repente la hiperrealidad de los gráficos, el Unreal 5 y todo, pareciera ser no tan fundamental cuando tienes una trama o un desarrollo, cuando sabes lo que está hacia tu meta, que es el juego que nos atiende hoy día, que para muchos tal vez, como leía por ahí, el mejor juego de la historia tal vez.
Y yo creo que raya por ahí, porque definitivamente Zelda Breath of the Wild debe ser, si no, uno de los juegos más importantes y que grato el haber estado vivo y el haber estado en una condición jugona para poder disfrutarlo. Entonces partimos con eso. ¿Qué le parece Gold Tark? Sí, sí, no, sin ir más lejos, comentar un poquito la experiencia con Breath of the Wild. Yo la verdad es que Breath of the Wild fue el juego que hizo que me comprara una Switch. Mira, Dejémoslo así, ahí un ya te estoy juego dando vende consola como tal. así es, como tal. Bueno, en todo caso venía marcado en una gran saga que es Zelda. Yo creo que todo el que se dice gamer, si no conoce Zelda, yo creo que no es gamer. Eh, yo creo que todos conocemos Link, Zelda y esa tendencia que tiene Zelda de la mazmorra, que se quiere una historia que te engancha. eh, bueno, ambientado en este mundo como fantasía, bueno, y que Breath of the Wild desapega un poco de la línea que veníamos viendo Efectivamente. en el Ocarina of Time, por ejemplo, en el Majora's Mask, todo lo que veníamos en el Twilight Twilight Princess. Princess, en el Skyward Sword, que era lo último que Eh, teníamos ahí, o más fresco en realidad. y bueno, yo por ejemplo, para mí, el mejor Zelda para mí, antes de Breath of the Wild, fue el Ocarina of Time. O sea, Ocarina. para mí fue una cuestión que yo recuerdo haberlo jugado en inglés, el Ocarina of Perfecto. Time. O sea, una Eh, verdadera odisea. una odisea de resolver los puzzles, etcétera. Pero como tú bien decías, para encaminarnos en los tres pilares que queríamos revisar del juego, Exacto. gráficamente, como tú bien decías, Breath of the Wild no necesitó de una calidad gráfica 4K, ray tracing. Exactamente. Eh, el juego tiene un arte hermoso que ya por sí solo hace que los gráficos del juego sean únicos y lo hacen. eh, o sea, eso ya le suma un punto al juego en el apartado gráfico. O sea, Efectivamente. independiente que. Imagínate, tú me contabas que Breath of the Wild está hecho para. Para No está Wii hecho U. para la Switch, está Exacto. hecho para Wii U. O sea, es un juego que empieza su trabajo en sí hacia la consola en el año 2011. Ahí se empieza a trabajar completamente. El 2015 se tenía proyectado que saliera la primera vez. Pero estaban a puertas de tirar un nuevo sistema, a 2 años, pero estaban ahí cerca, ¿no? Y tomaron la decisión de retrasarlo y, bueno, pulirlo hasta el punto en que llegaron para que saliera el 2017 con la Switch. Así que efectivamente, como tú dices, es un juego vende consola, totalmente. Y mientras buscaba información hoy día y los días anteriores, mucha gente le ha recomendado, o sea, le ha reclamado tal vez el hecho de que no tenga este Ultra HD, ni 2K, ni reescalado, ni nada por el estilo. Pero de esto, el CEO y los encargados habían dicho que no iban a hacer ninguna distinción gráfica entre la versión de Switch y Nintendo Wii U. Entonces de ahí tomaron esta decisión de sacar el juego lo más similar posible, porque por supuesto tienen dibujados distintos, o sea, la Switch llega un poco más en el trazado, tienen algunos pequeños pop-up en la Nintendo Wii U, pero en cuanto a calidad gráfica como en el aspecto HD, tomaron la decisión de no ponerlo porque querían que el juego se sintiera de la misma manera, ya que era una como promesa en cierta medida que se había hecho para los jugadores. Algo raro, Bueno, algo raro en que Nintendo, por cierto, que les gusta ahí el dinero aprovecho de dinero. de preguntarte, porque tú eres más Nintendero que yo. Bueno, el salto de la Wii U a la Switch, Uh -huh. a nivel gráfico, no solo en Zelda, y pregunto desde la ignorancia, ¿se notó mucho la diferencia o fue más un tema de mecánica? Se nota, De, se nota en los juegos más actuales, ¿eh? O sea, en Tears of the Kingdom se nota muchísimo, que es un tema que vamos a conversar después. En algunos elementos remasterizados se notan, sí, se notan en calidad de dibujado, en distancia de dibujado, en calidad gráfica, en capacidades de repente del procesamiento. Sí tiene que ver, yo creo, mucho más allá solo de lo técnico en aspectos gráficos en cuanto a la potencia que tiene la consola en sí. También tiene ya, mucho que ver con las mecánicas. De hecho, tuvieron que modificar algunas porque teníamos una pantalla táctil en el Wii U
que tuvieron que modificar algunos de los elementos que eso conllevaba, ¿ya? En ese sentido, yo creo que hay un avance, pero sí, si vamos al aspecto gráfico en sí, nos encontramos con un Zelda que vuelve a este realismo, en comillas, que veníamos viendo con Twilight Princess. No es un acabado tal vez tan shading, porque en el Twilight Princess tenemos esta idea como de dibujado medio que también deja como medio de acuarela, siento yo, como ese toque. Acá en cierta medida hay toque, hay una gama de colores muy similares para eso, pero nos da un guiño entre caricaturesco y realista. Bueno, a mí me recuerda mucho a las películas de Ghibli, muchísimo. Y yo creo que se basan bastante en ese mundo, definitivamente. Lo primero que me mata, y que, bueno, en los datos que vamos a dejar subidos, los datos curiosos, es la salida a la meseta arbolada. Cuando tú sales de la cueva, llegas a esa saliente de la montaña, observas todo el valle de Hyrule, que es una maravilla. O sea, gráficamente esa cuestión pone los pelos de punta, realmente. Cuando uno lo ve por primera vez, el sonido ambiental. Y leía hoy día que eso es un guiño a una de las primeras ilustraciones de Zelda, de Legend of Zelda, hay una imagen muy similar. De ahí la voy a dejar aquí puesta, por supuesto, en el podcast para que lo puedan ver. Pero ahí viene la calidad gráfica que a mí me llama la atención. Cuando llueve, los reflejos que se notan, hay cosas que son de verdad para mí alucinantes. O sea, se vienen más lejos las físicas de Breath of the Wild, bueno, que muchas las heredó Tears of the Kingdom. Exacto. Marcaron diferencia a nivel de juegos en general, transversalmente. Claro. Es una cuestión que la física, o sea, cómo interactúan las cosas gráficamente, bueno, y la física, o sea, si le pego algo y cómo rueda, o cómo es totalmente, muestra un cariño y una prolijidad en hacerlo, en el desarrollo increíble. A mí lo que te iba a comentar que me pasa al pasar de Twilight Princess, yo sé que no, entre Twilight Princess y Breath of the Wild hay muchos Zeldas entre medio, pero para mí ese es mi punto de comparación, porque para mí ese fue como el último Zelda que jugué en esa línea. Perfecto. Me pasó que el Twilight Princess era en cierta medida un poquito más serio. Sí. El dibujado, todo, me refiero. El todo, el dibujado, el gráfico. Historia. Cuando tú te encuentras con Breath of the Wild, ves un arte, como tú bien decías, muy Ghibli. Y te hace, lo ves es como un anime, como ternura. Pero cuando te vas metiendo en el juego te das cuenta que es bastante maduro y no es un juego para niños. Y eso no conversa, o sea, a mí me choca un poco la animación y gráfica que tiene el juego versus su historia y su modo de jugabilidad. El detrás, o sea, es impresionante. Bueno, vamos a tratar de hecho la historia en un momento, pero quiero volver un poquito al punto que tú planteabas sobre las físicas y la química aplicada en el juego, que yo creo que cambió mucho. Mira, le reclamaban, y que nosotros hablamos generalmente de MMO, cuando recién Hoyo sacaba imágenes de Genshin Impact, todo el mundo hizo eco de que, oye, él está copiando por estética, por dinámica a Breath of the Wild. Bueno, finalmente ha sido un éxito Genshin Impact igual, pero bebe mucho definitivamente de esto. Pero no sé si ha logrado tener la capacidad de generar todo lo que generó Breath of the Wild en esta parte de la física y la química. O sea, la capacidad de que tú tires un fruto de fuego al pasto, a los pastizales, y se empiecen a prender, que eso genere una corriente de aire ascendente por el calor que produce, o que tú tires un filete al hielo, le tires algo de hielo y se transforma en un filete congelado. O sea, paremos, que es una broma lo que se está haciendo. Cuando pones en los bloques de hielo cerca de una antorcha y se empiezan a derretir poco a poco, o sea, es una locura, de verdad que es una locura lo que se les ocurrió. O sea, es demasiado el hecho de que, bueno, los elementos de rayo, que es genial cuando tú vas caminando tranquilamente por Hyrule y de repente tormenta, que son típicas las que aparecen, rayo, y te empiezan a avisar que si llevas algo de metal, que va a ser el puente al final, va a ser el pararrayo.
ese tipo de mecánicas yo creo que a mí me volaron la cabeza. Yo, bueno, como dice muy bien Goltar obtuvo la Switch. Aquí nosotros como buenos amigos después, un par de años después, Goltar dijo, ¿sabes qué? Quiero vender mi Switch, y yo tuve la posibilidad de comprársela, y ahí yo recién empecé mi mundillo de Breath of the Wild. Y debo ser sincero, si bien Goltar dice que para ser un gamer en general debes conocer Zelda, no queremos decir que tengas que jugarlo, o sea, no que te los tengas pasar, pero si sabes, tienes nociones de lo que es. Yo los Zeldas que había jugado había sido A Link to the Past, Super Nintendo, antiquísimo. Había visto el Ocarina of Time alguna vez en la 64 porque tenía unos primos en Santiago que eran muy jugones, muy jugones, y eran fanáticos. Y luego creo que jugué uno más de la Game Boy emulada, pero nada más, del Game Boy Advance emulado. Entonces, claro, el meterme al Breath of the Wild significó, imagínate, ¿hace cuánto? 5 años atrás, no menos, como 4 años atrás. Cuatro años. Me significó, por lo menos a mí, porque claro, tú lo habías probado antes, significó redescubrir una saga y abrirme al mundo de meterme mucho más allá. Y no sé, pues ahí terminé el Ocarina of Time, ahora estoy pendiente con el Majora's, pero me empezó a abrir un mundo que yo dije, oye, aquí es demasiado. Y como tú bien dices, este juego con su calidad gráfica y con todo nos llamaba más a uno que me encanta, que es el Wind Waker, que lo encuentro precioso, que lo encuentro genial. Yo dije, ya vamos a ir para esa línea. Pero de repente empezamos a escarbar un poquito, y aquí viene el siguiente tema que tiene que ver con la estructura de la historia. Empezamos a mirar esta historia y definitivamente hay aspectos que son escalofriantes. Hay historias tristes, pero muy tristes dentro de la historia en sí. O sea, tenemos que comprender que Link despierta 100 años después de que ha ocurrido el cataclismo, ¿verdad? Ganondorf se hace con los guardianes, que fue... Bueno, vamos a reestructurarnos. Existía en Hyrule una paz, se supone, con una gran tecnología de los Sheikah, y habían generado las bestias divinas, ¿verdad? Los guardianes. Y mantenían a Ganondorf a raya. Pero cuando aparece nuevamente Ganondorf, se apropia de los guardianes y se apropia de las bestias divinas, eliminando a los campeones que tenían en ese entonces. Y cuando tratan de enfrentarlo, la espada maestra le habla a Zelda y le dice, comadre, escapa porque aquí no va a sobrevivir. Y ahí se lleva a Link, lo deja en la meseta de los albores, donde lo dejan sellado por 100 años. Y nosotros comenzamos el juego en ese momento. Comenzamos cuando ya todo fue destruido 100 años después. Y por supuesto Zelda despierta con su tableta Sheikah sin reconocer qué era esto. Y vamos redescubriendo en uno, quizás, no sé si compartes conmigo, de los mejores tutoriales que han existido. O sea, la meseta de los albores es definitivamente un gran tutorial. Y no, además que te encuentras y te presentan de muy buena forma las mecánicas nuevas, que son las bombas, el tema del imán, que ahí linkeándolo con la física, esa cuestión del imán es una cuestión que parece en esos años a mí me voló la cabeza. Totalmente. Y volviendo a la historia, si bien los Zelda siempre fueron historias relativamente tristes o oscuras, para mí fue súper chocante jugar Breath of the Wild, y porque como tú bien dices, para ti Breath of the Wild fue tu inicio, claro, la puerta de entrada a Zelda. Para mí no, para mí fue el Ocarina of Time. claro. Yo después del Ocarina of Time jugué la Link to the Past, o los otros de Game Boy Advance, el Minish Cap, muchos Zeldas que estaban en distintas consolas. Pero cuando jugué Breath of the Wild a mí me chocó un poco el hecho de que la historia no fuera lineal, porque si bien, como tú bien dices, la historia se cuenta, pero tú puedes pasar el juego sin conocer nada de la historia. Tal cual. Entonces es una mecánica a nivel de historia que también revolucionó los videojuegos, porque teníamos mundos abiertos, pero no te daban la libertad que te da Zelda Breath of the Wild. Exacto. O sea, yo recuerdo que, y lo podías hacer, podías salir de la meseta de los arbóreos y podías ir a derrotar a Ganon así, como estabas. Exacto. Como si nada, sin saber nada de los recuerdos, etcétera. Entonces,
para mí fue un poco chocante porque yo gamer ya con sus añitos encima, no estaba acostumbrado a esta libertad y estaba acostumbrado a ir pasando templos e ir avanzando por zonas que siempre... Ahora, Breath of the Wild igual mantiene la lógica que tú siempre vas a tener un templo del agua, un templo del fuego, un Claro, templo del aire, un templo de electricidad, porque eso siempre los tuviste, siempre en todos los Zelda tienes ese tipo de mecánica eh, que tienes los templos o las mazmorras en donde vas consiguiendo distintos poderes o distintas cosas. exacto, o armamento o habilidades que son los que... Claro, pero si tú, bueno, Breath of the Wild tiene varias mecánicas que cambian y que fueron disruptivas y que fueron tema de conflicto para los jugadores que veníamos acostumbrados a Zelda. El mismo hecho que las armas se rompieran, o sea, horrible. Tú estabas acostumbrado a tener tu espadita, el escudo, tu arquito, las flechas, pero no se destruían, Exactamente. Pero no se destruían. Pero también le da un toque, un plus al juego, porque tenés que gestionar muy bien qué armas estás usando, cómo usarlas. Bueno, y bien, Tears of the Kingdom, y sorry que lo linkeemos tanto, pero es que Tears of the Kingdom es la versión 2.0 de Breath of the Wild. Exactamente. Y la mecánica de las armas en Tears of the Kingdom dio el salto que le faltó dar a Breath of the Wild. Sí, pero completamente. Pero como te decía, para mí fue un choque el tema de la historia, porque claro, si tú querías descubrir la historia, o sea, esta mecánica de los recuerdos para poder ver la historia y la vas conociendo a medida que vas descubriendo estos recuerdos. Entonces es una historia contada que finalmente se entrelaza, pero no necesariamente está contada linealmente. Eso también fue totalmente disruptivo e innovador a nivel de juego. Es completamente innovador y de hecho llega a rayar en lo cinematográfico. Porque el hecho de que te pasen en la tableta Sheikah te pongan las fotografías para que tú vayas a buscar los recuerdos es una maravilla. O sea, cuando logras enfocar el sector exacto, se gatilla esta escena para darte un recuerdo. Y como dices perfectamente, no es lineal. No es porque yo voy a un sector va a gatillar el recuerdo 1, sino que realmente ese recuerdo puede ser cualquiera de los que te tocó. Que, insisto, y como dices muy bien, lo linkeamos constantemente porque es la versión 2.0. Son las lágrimas del Tears of the Kingdom. O sea, cuando encuentras una lágrima, vas a uno de los recuerdos que tú después tienes que ir ordenando. Bueno, en la tableta en ese caso están ordenadas, están numeradas. Pero realmente este cambio de la historia fue avasalladora, creo yo. Como tú dices, es una historia que tal vez incluso puedes irte y terminarlo sin preocuparte. O sea, yo me atrevería a decir que mi sobrino, que es fanático de este Breath of the Wild, yo creo que le ha echado como casi 600 horas. Si le pregunto de la historia, debe saber muy poco. Muy poco, porque no le prestaba atención, pero tampoco tanto. Es una persona de 9 años. También tenemos que pensar que lo empezó a jugar como a los 7, 6. Entonces tampoco es algo que le llamaba mucho la atención. Si me preguntas a mí cuando jugué por primera vez Super Mario World, que tenía como la edad similar, no tenía idea que era la historia. Yo sabía que estaba Bowser y chao, daba lo mismo, ¿verdad? Y en este caso que tenemos una historia madura, porque de verdad, si bien tenemos Twilight Princess, que es mucho más madura, creo yo, es más dura. Tenemos un Majora's Mask que también es oscura, pero es una historia ahí que te hace analizar otras cosas. Acá tenemos una historia que viene a ser esta misma dicotomía entre bien y mal y la oscuridad eterna que nos presenta Ganondorf, pero realmente lo que vas haciendo entre medio es lo que va construyendo la historia, porque al final sí, creo que todas las cosas y cada experiencia que uno va viviendo dentro del juego arma tu propia historia y tú lo sientes de esa forma. De verdad que se transforma en eso. Yo por lo menos lo sentía así. Sentía que, bueno, iba a un rancho o a las postas que le dicen los españoles y te encontrabas con un personaje que por X motivo necesitaba tal cosa en una misión secundaria, pero eso también te enriquecía mucho la historia del juego a continuación. O sea, no sé cómo olvidar, bueno, yo estaba anotando los personajes que podíamos mencionar, no sé, Daruk, Mifa, Revali, Urbosa, que son los herederos en cierta medida de los guardianes de las bestias,
Que ahí me gustaría que me contaras tú más, Goltark, ya que tienes más recorrido en este ámbito del Zelda. ¿Qué te pareció a ti este cambio, en comillas, de los calabozos, de los templos, a, a una bestia divina? ¿Ese es el símil? ¿No lo sientes tan así? ¿Crees que son los santuarios más? ¿Cómo lo ves tú? No quiero dejar pasar un punto que tocaste muy importante, que son las secundarias. Ajá. Creo que Breath of the Wild, bueno, como tú bien decías, con el tiempo yo creo que los juegos le fueron dando mucha más importancia a la historia y se fueron haciendo un poco más nutridos en cuanto al desarrollo de su historia. No dejan de ser juegos que solo divierten por pasar una etapa bueno, yo creo que van creciendo también con los jugadores. O sea, también pasa con uno. O sea, hoy en día yo creo que también igual existen hoy en día Super Mario World para gente pequeña, ¿cachai? Claro, también existe. Obviamente uno va disfrutando otro tipo de juego. Pero es muy importante lo que tú decías, que las secundarias no se sienten que son un extra por hacerlo. No son, anda a buscarme esta cosita y anda a dejarla ya, que es el típico reclamo que hacemos. Claro, o sea, es una cuestión que aportan al juego, nutren tu experiencia del juego. Es lo mismo que pasa con The Witcher 3, que tiene secundarias muy bien hechas, que no están por hacerlas solamente, sino que están muy bien, en sí son otra trama, ¿cachai? Son paralelas, están hechas exactamente, son maravillosas, y que es uno de los peros que le ponen, por ejemplo, a Final Fantasy ya 16, porque salió para PlayStation 5. Si bien pintaba para ser un juegazo, una de las críticas justamente que le hicieron es que las secundarias eran solo para relleno y le sumaban prácticamente 4 o 5 horas de juego que no tenía sentido. Sosa, ya no estamos para esas secundarias sosas, mejor no las ponga. No, mejor no las ponga. Al final, a veces, todos decían, todas las críticas que yo leí, porque lamentablemente no tengo un PlayStation 5 para haberlo probado por mí mismo, estoy esperando que salga para PC para hacerlo, pero todos decían que menos es más. O sea, si el juego hubiera durado 4 horas menos, hubiera sido un excelente juego. Sí, hablaban en un comienzo que pintaba hasta para el GOTY, o sea que estaba muy bien, que la historia era entretenida, que estaba bien desarrollada y gráficamente, por lo que se puede ver, es una bomba. O sea, la cuestión es impresionante. Sí, pues, pero bueno, volviendo a Zelda, justamente como tú bien decías, las secundarias suman y aportan y hacen que el juego, o sea, sumen su puntaje de un juego, va a ser un excelente videojuego. Volviendo a tu pregunta, sí, fue un poco chocante volver a esto de la bestia divina, como que dejamos de lado el templo, los famosos templos. Pero creo que fue muy bien manejado y muy bien planteado el hecho de que sean bestias divinas, porque igual yo lo sentí como un templo, independiente que no fueran templos finalmente, que fuera una mecánica. Ahora, cada bestia divina es un mundo aparte, claro. y eso lo hace. Obviamente son cosas que estamos comentando que hacen que el juego sea lo que fue y marcó lo que marcó por todo este tipo de mecánicas que te digo. O sea, cada bestia divina tenía su propio mapa que era interactivo además, o sea, podías hacer que giraran, etcétera, que eso no lo habíamos tenido en en otros templos. Ahora, si bien el Ocarina of Time, por ejemplo, igual tiene mecánicas bien interesantes, el Templo del Agua, por ejemplo, yo me demoré, yo creo que haber estado una vida te demora en esa en entender, como más encima en inglés. Claro. Era súper complejo entender el tema de los niveles, cómo mover el agua, subirlo, bajarlo. Pero yo creo que Breath of the Wild, a nivel de desarrollo de mazmorra, yo creo que captura todo el aprendizaje que tuvieron de los celdas anteriores. Porque claro, esta misma mecánica del agua, por ejemplo, que te digo del Templo del Agua de Ocarina of Time, es muy similar a las cosas que tienen, por ejemplo, las bestias divinas. O sea, que tienes interacción, ¿cachai? Tienes que estar subiendo la trompa de uno para poder acceder a ciertas áreas, girar otro.
Y claro, o sea, si bien tienen estas mecánicas, pero tú las puedes hacer a tu pinta, pues. Esa es la libertad que te da el juego, que es uno de sus puntos fuertes, que es la libertad que tiene. O sea, Exacto. sin ir más lejos, yo el tema de la trompa, creo que lo usé, subí, lo moví de cierto lado con la parabela, llegué a un lado donde no tenía que llegar, ¿cachai? Y después me puse a ver gameplay de otras personas, cómo habían pasado la mazmorra, o Y sea, todo o la distinta. bestia, y todas distintas. Y eso, Que volvemos a linkearlo con Tears of the Kingdom, que esa libertad pasó a un nivel 3.0 en Tears of exacto. the Kingdom. Pero, Pero, pero claro, el desarrollo de mazmorra no, muy bien hecho. Eh, y yo creo que era necesario que fuera separado del mundo de Yurele y que fueran bestias divinas particulares. Yo creo que, y de hecho yo creo que lo hicieron justamente pensando en los que todavía teníamos la esencia de pasar templos. mm, Porque si tú miras el Breath of the Wild a nivel de mundo, es tan abierto, exacto. tienes los santuarios, tienes todo lo que tú puedes hacer, pero por lo menos las bestias divinas como que te encaminan a tener una cierta línea, llamémoslo, pero Exacto. que finalmente no es una línea, pero creo que eran necesarias. O sea, no puede existir Breath of the Wild sin las bestias divinas, Y como es, templo, me y es refiero, como interesante mazmorra. lo que planteas, el hecho de que hayas dicho, tiene su propio mapa. Eso también te sitúa en este gran Sí, mapa que tenemos. Hoy hicimos un pequeñito que va directo a las bestias divinas porque aparte de darte las señales de lo que tienes que hacer como mecánica, te dice, oye, esto tiene un fin y es esto, es este sector en el que te debes mover. Entonces, claro, hace que el jugador en esta abismal, porque le puede suceder a algunos jugadores bueno, lamento si es que alguno lo tiró para atrás el hecho de que tuviese tantas libertades, porque puede ocurrir que se sienta un poquito sobrepasado con esto, con lo abismal que puede ser un espacio. Tenemos que pensar que es un juego que es 12 veces el mapa de Twilight Princess, o sea, es inmenso el mapa de Breath of the Wild, es más grande que el de Skyrim, si no mal lo recuerdo. Y, y la verdad es que esta forma de las bestias divinas son interesantes. Como tú dices, creo que retoman varias mecánicas de los juegos anteriores, pero también nos situaron y le dijeron al jugador, oye, estamos viviendo también de lo anterior. Tranquilidad, esto es nuevo, esto es novedoso, pero algo más tiene ahí. Y ya yo creo que deberíamos pasar, no sé qué opinas tú, querido Voltar, a la experiencia más personal. Ya la hemos mencionado bastante en lo que hemos estado diciendo, pero ¿con qué te quedas? ¿Qué proyecciones tienes? Sé que tenemos Tears of the Kingdom ya, entonces hay muchas de las cosas que tal vez nosotros pensábamos que queríamos y ya aparecieron, pero ¿qué es lo enriquecedor que tiene este Breath of the Wild para ti y que podría invitar a nuevos jugadores, según tú? a ver, a mí me pasó que la primera vez que lo jugué me sentí un poco abrumado por la libertad y por la cantidad de infinidad de cosas que puedes hacer. Eh, yo, por ejemplo, no pasé todos los santuarios, los 120 templos, no sé cómo, no recuerdo cómo se llaman, si santuarios o templos, no recuerdo dónde Santuarios me sacabas parece este que se tema, llaman. Sí, porque donde tuvo son... esta mecánica donde vas subiendo tus corazones después de 4 o tu Exacto. resistencia. Y ese otro punto, la resistencia. En otros juegos no teníamos la resistencia, y que aquí Exacto. era fundamental para el tema del escalado, de llegar a ciertos lugares. Eh, para mí fue abrumante el tema, bueno, es que hay varias cosas que te abruman de Breath of the Wild, el tema del clima, o sea, llegar a Qué nieve y que bueno te que dé lo hayas frío, tocado. Exacto. llegar a nieve que tenéis que usar cierta ropa para que no te dé frío, o comer algo que no te dé frío, Exacto. son mecánicas que no habíamos, por lo menos yo no había vivido en un juego tan bien hecho. No. Eh, como te decía, mi primera vez no completé todo. O sea, yo creo que llegué Perfecto. a cierta cantidad de corazones suficientes como para, pero hace poco, y aquí capaz que me banean el canal, lo disfruté en PC, o sea, lo emulé, porque Claro. te voy a mentir, lo emulé en PC para volver a rejugarlo y volver a tratar de completarlo totalmente, y me volví a encontrar con un sinfín de cosas que no había hecho, Qué que maravilla. no... yo creo que es muy similar a Baldur's. Hay muchas cosas que, en el sentido de que el volver a rejugarlo te vaya encontrando con ciertas mecánicas y ciertas cosas que no habías hecho antes. Eh, la verdad, como tú bien decías, ya tenemos Tears of the Kingdom. A mí me pasó que las mazmorras de Breath of the Wild las sentí que estaban mucho eh, mejor desarrolladas que en Tears of the Kingdom. Mira, Me, interesante.
me pasó que en el Tears of the Kingdom sentí que eran medio un poco flojas y fáciles las mazmorras Perfecto. finales. Pero quizás una sensación mía, Ajá. o quizás una opinión súper personal. Pero las de Breath of the Wild siento que fueron un reto Un súper desafío interesante mayor. un reto mayor. Y, y yo debo decir que Breath of the Wild, si bien todos dijeron que era un juegazo y todo, pero para mí el hecho de tanta libertad fue como un poco abrumante y la verdad que Interesante. yo sigo diciendo que para mí el mejor Zelda es el Ocarina of El Time. Ocarina of Time. Porque para mí me marcó la infancia, me marcó mi perfil de jugador, etcétera, me marcó muchas cosas. Y el hecho de su historia tan bien contada, que viajes en el tiempo, una cuestión que a mí me voló la cabeza en ese tiempo. O sea, el hecho cuando estáis sacando la espada maestra en el templo del Qué tiempo, bueno, manera, una qué cuestión maravilla que eso. ya, una cuestión que se te paran los pelos de punta en la Exacto. música. Entonces, no, o sea, no estoy diciendo que Breath of the Wild sea malo, Para Breath of the nada, para Wild nada. también tiene momentos épicos en donde disfrutáis muchas cosas. Pero sí, fue abrumante la verdad, en su primera instancia no lo disfruté tanto como la segunda, la verdad. Mira, qué interesante. Y Sí, me gusta mucho lo que planteas, sobre todo en ese momento épico que te marca del Ocarina of Time, la música. Cómo cambió aquí en Breath of the Wild y que yo creo que hizo también ruido en gran medida a los seguidores de la saga, porque efectivamente nos encontramos con un juego como Breath of the Wild donde la música pasa a ser un ambiente, un sonido ambiente, una música ambiental, más que obras como las que recordamos y que tienes en tu cabeza, no sé, de Kokiri Forest, que están ahí, están ahí, o sea, son parte del colectivo tal vez, pero aquí nos encontramos con algo totalmente nuevo, dejan de lado al compositor al que venían trayendo y se meten en este mundo más de vientos, sacan un poco la música que venía, que era una música más como que ligada a las batallas, a música más de tambores, a música más de metales, y pasamos como a un sonido ambiental más centrado en madera, en flautas, como un ripio más de música, yo siento que es de como campestre en cierta medida, como que le da este toque de espectacularidad, pero también desde la perspectiva de que es algo más de visual. Insisto, tiene este toque cinematográfico, no sé qué piensa. pero ahí igual es subjetivo. Ajá, Bueno, como todo orden de cosas, obviamente. Los videojuegos en general son subjetivos. O sea, totalmente. para alguien The Witcher 3 puede ser Un una bodrio. bosta o un Ajá, bodrio, una bosta de juego, pero para mí uno de los mejores juegos de la historia de los videojuegos. totalmente. Pero por ejemplo, lo que me pasó en Breath of the Wild con la música es que me sentí solo. Solo. Al momento en que Perfecto. está recorriendo Hyrule, hay momentos que hay mucho silencio. Ujú. No así, por ejemplo, en el Ocarina. Pues, y sorry que lo compare tanto con el Ocarina, Está porque es el perfecto. Zelda que para mí me marcó. Es que en el Ocarina está ahí constantemente con música que te acompaña y te marca lugares, te Exacto. Gerudo. La marca música de Gerudo momentos. me encanta. La música de Gerudo es otra cosa. Mm, Entonces, pero también, como tú bien dices, la música de Breath of the Wild juega a que a generar este ambiente, a generar mm. esta sensación, que el juego que sea una experiencia y una sensación completa, ¿cachai? Entonces, este silencio quizás es necesario. Si bien para mí Exacto. no era muy agradable estar tanto en silencio, porque estaba acostumbrado a estar con música constante, Claro. eh, pero el hecho de que tengas un silencio y solo sientas el viento, como se mueven los árboles, te da esta sensación de que estás en un mundo abierto a descubrir, ¿cachai? Totalmente. Eh, y que obviamente este silencio es parte de la música del juego, o sea, es parte de la banda sonora o llamémoslo del trabajo que tiene el juego. Entonces, quizás para mí no fue tan agradable sentirme solo, pero Claro. también es parte de la experiencia, totalmente, del juego, Y eso ¿cachai? es genial que lo comentes porque pareciera ser que cuando uno se van a los extremos, como tú dices muy bien. O sea, ya The Witcher es bueno, no, para otro gallo es un bodrio. Lo vemos, por ejemplo, en el review bumping que se da mucho en Metacritic y en Steam. Los juegos tienen de todo.
Los juegos son igual que todas las cosas en la vida, o sea, te pueden gustar o no gustar. Lo interesante es que los puedas vivir, creo yo. O sea, que los intentes y que los pruebes y que, oye, sí, no me gustó por esto, por esto. Tampoco te estoy pidiendo que sea una defensa doctoral con tesis y argumentos, No, pero pero atrévete a probarlo. O sea, este Breath of the Wild de verdad que a mí lo que me sorprende es la capacidad que tuvieron para desligarse los creadores de muchas cosas de antes, cómo las retomaron e innovaron, pero a la vez también hacen tributo de ello. O sea, un Zelda sin música como tal, me refiero como canciones, por decirlo en comillas, claro. Es un riesgo, o sea, es un tiro al aire en cierta medida y es lanzarse al vacío completamente. Tenemos que pensar y comprender que esta es una franquicia totalmente defendida. No es lo mismo que ocurre con Metroid, por ejemplo, que Metroid es una de las sagas que le estuvimos dando harto rato y por eso pude investigar. Tenemos que recordar que Metroid, por ejemplo, no salió en Nintendo 64. Es una franquicia que la quiere mucho Nintendo, pero tampoco la defiende de la misma manera que como lo hace con Zelda. Entonces, Yo claro, creo que también ahí Metroid le juega en contra el storytelling o el el ambiente que target. tiene Metroid. Mm, Es como el target, es como muy para adultos. sí. Es un Y mundillo oscuro. No, yo creo que no hay ningún Metroid que no sea oscuro y que te genere también alta frustración. sí, Eh, no, totalmente, entonces, totalmente. Y no quiero dejar pasar lo que indicas tú ahí. Anteriormente, invitar a los auditores que no sean haters. Bueno, si al final hay que disfrutar de los juegos. Eh, si el juego es malo, por último, jueguenlo y genérense su propia opinión. Y como dice aquí el gran Dream Student, te puede gustar o no, ¿cachai? Pero por último, pruébalo. Y, exacto. y, no- y no vayáis a ponerle nota 1 a un juego que ni probaste, o probaste 5 minutos, o probaste 2 minutos. Eh, Genérate tu propia opinión. Y por último, si no te gusta el juego, no lo juegues y punto. Exacto, o Eh, sea, hay tanto espacio y mundo para poder jugar, hay tanto juego que aparece y reaparece, y eso nos va a dar paso al siguiente tema de esto. Que dale, o sea, prueba, vas a encontrar el que encaje contigo. No sé, yo soy fanático de The Witcher, pero a la vez me mata Stardew Valley porque lo encuentro un juego de gestión de granja fabuloso. Entonces da lo mismo, tienes que atreverte a probar. Y en ese mismo mundillo, disculpe que haga este salto, y creo que nos quedamos con hartos temitas por tocar de Breath of the Wild. yo Sal- creo que vamos a volver cuando hablemos de Tears of the Kingdom. Si vamos a hacer Totalmente. ahí. Así Saltemos que, entonces a la prueba que ha sido Wayfinder. ¿Y por qué tiraste ese melón a los creadores? Ese salvadera de plomo que le tiraste a los señores. bueno, la verdad, bueno, siempre volvemos a este tema de, bueno, Wayfinder, para los que no lo conocen, es un juego que salió la semana pasada. Hoy día estamos a 20, ¿cuánto estamos 3, de hoy día agosto? 23. 23 de agosto, hoy día estamos a 23 de agosto. La semana pasada salió Wayfinder. Es un juego, es un MMO entre comillas. Ujú. Es muy similar a Warframe, si es que lo han jugado. De hecho, es de Perfecto. los mismos distribuidores y desarrolladores. Tiene unas mecánicas bien interesantes en donde tú vas desbloqueando ciertos héroes a través de ir farmeando ciertos materiales, Perfecto. y así también para las armas. Es un action RPG, o sea, tú vas luchando ahí en tiempo real, Perfecto. ya sea con melee o Distancia. con distancia, claro. Eh, pero el punto está en el bodrio que ha sido el juego, porque hoy en día el juego está en Early Access. Un Ya, Early Access perfecto. que cuesta, en pesos chilenos, cuesta 14.000 pesos el Early No es Access. menor, ¿eh? Siempre entendiendo que el Early Access es en donde tú estás apoyando un proyecto que está en desarrollo. Exacto. Eso es un proyecto, es un proyecto. Según lo que han indicado los desarrolladores en el Discord del juego, es que lo tienen pensado lanzar en 6 meses más, free to play. ¿Ya? Ya, perfecto. O sea, estaríamos Por lo hablando tanto, de febrero. febrero ustedes van a poder disfrutar de Wayfinder si es que todo se mantiene como está. Ya. Free to play lo van a poder probar y disfrutar. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que yo el primer día que intenté entrar al juego tuve casi 30.000 personas de cola, ¿ya? Y esto salió un día jueves,
día jueves, Un sí, jueves, sí, sí, jueves. lo recuerdo, un jueves. Eh, Todos esperábamos que para el fin de semana los desarrolladores pudieran solucionar un poco el tema de las colas, cosa que no pasó. Eh, el día domingo se mantenían colas de 25.000, 20.000 personas. Sí, po. Lo que te indica también es que el juego tuvo... Ahora, ese es un indicador que te da el juego. Yo la verdad no puedo poner las manos al fuego de que hay 20.000 personas jugando. Yo igual Claro. estuve mirando la data de Steam y efectivamente sí habían sobre 20.000 personas tratando de intentar entrar al juego. ¿Qué pasó? No, tranquilo, te escucho perfecto, tranquilidad. Se había quedado un poco Ya, pegado perfecto. yo, así que no te preocupes. Gajes del oficio. Sí, es que dejé de verte. Por eso te he preguntado. ¿Y ahora me ves bien? No, Ya, no te preocupes. ahora sí. Sí, yo te escucho perfecto, Ahora sí. así que dale nomás y te veo bien. Así que dale nomás. Ya, ahora te veo bien. Retomando, todos esperábamos que el juego se solucionara el tema que tuvimos, el problema de las colas, Claro. pero lamentablemente no se ha solucionado. O sea, yo hoy día, bueno, igual se han reducido las colas, ahora yo no sé si se han reducido por el hecho de que la gente ya está tirando el juego por A la la basura, basura, por el tacho de claro. basura, o efectivamente los desarrolladores están metiéndole más capacidad al server y están optimizando el tema de la base de datos, etcétera. Hoy día, sin ir más lejos, antes de que comenzáramos a grabar, estuve jugando un ratito y tuve cola de 3.000, 2.500 personas de cola, pero que se tradujeron en 15, 20 minutos de espera. No fue tanto, Ya, la no verdad es es que tanto en realidad. está más agilizado el tema. Ahora, el problema está en que el juego está con mucho bug. Pero volviendo a la premisa de que estamos en un En early una access, revés, eso exacto. es un proyecto. No nos pongamos nerviosos todavía. No, la verdad es que no. Y aparte el otro problema que tiene es que puedes estar jugando y te bota, te quiquea el servidor y tienes que Ya. volver a comerte toda la cola de Toda nuevo. la cola no. Bueno, dejando de lado todos estos problemas que les menciono, la verdad es que la base del juego es bien interesante. Para el que le gusta Warframe, por ejemplo, Pega mucho. que también los invito a probarlo, es un free to play bastante interesante en donde vas recorriendo el planeta, es muy similar a Destiny. Warframe es Perfecto. un futurista, ¿cachai? Vas visitando distintos planetas donde vas farmeando distintos materiales, y ahí te puedes ir creando personajes nuevos, armas nuevas, etcétera, y ahí vas subiendo de nivel y optimizando tu armamento. Wayfinder es en la misma línea, pero en un mundo más de fantasía, más en el estilo de... Bueno, y el arte es muy similar al de los Darksiders. No sé si han jugado los Darksiders. Ah, perfecto, ya. Sí, Eh, el mismo creador de este arte de dibujo es el que hizo el de Wayfinder. perfecto. Eh, Pero no tiene Como te visión, digo, no tiene una visión isométrica. Tiene una visión de no, 3D. no, O sea, de tercera tercera, persona. tercera persona. Ya, perfecto. Bueno, vamos a estar viendo imágenes, yo creo, ahí Sí, por si es que supuesto. logras capturar algo por ahí, porque la verdad es que ha estado Vamos a, difícil pillar vamos a gameplay. buscar lo que encontremos. Pero no, como te digo, el juego en su base tiene muy buena base para hacer un para hacer un juego futuro. Si me preguntan una recomendación, no les recomiendo comprarlo. Perfecto. De momento aguántense la ansiedad y esperen que pasen un poco las colas. Como les digo, ha ido disminuyendo. Y ahí cuando ya bajen un poquito más las colas, los invito a probarlo. Ahora si quieren esperar los 6 meses para jugar gratis, también Mejor, es válido. claro. Pero no, tiene muy buenas mecánicas interesantes, tiene buen desarrollo de jefes, buen desarrollo de mazmorras. Lo hace bien rejugable, sus mazmorras. Ir farmeando cosas se hace bien sencillo y entretenido. Mira, que eso siempre es importante porque en realidad el grindeo que se llama finalmente, hay veces que puede volverse aburrido, pero si hay desafío de por medio, interesante. Tiene una mecánica bien innovadora que a mí me llamó bastante la atención y que lo hace bastante bien particular, es que tú puedes mezclar personajes, bueno, en este caso se llaman los Wayfinder. Ah, claro. Por ejemplo, un personaje que está hecho como un paladín, le puedes poner un arma que sea a distancia.
Y ahí Ah, puedes ir mezclando la mecánica del paladín con rango, o puedes ponerle a un DPS, que es más un rogue, le puedes poner un arma a dos manos para pegar más, hacer más daño y ser más veloz, ¿cachai? Entonces como que esa mecánica es bien interesante, sí, me gusta. porque te da libertad de generar distintas builds, ¿cachai? Entonces lo hace bien interesante. Yo, sin ir más lejos, el primer Wayfinder que, bueno, antes de empezar a craftearte otro, que hay que grindear bastante para conseguir ¿Ya? otro Wayfinder, yo me elegí a la Rogue, que era una DPS, que ella partía con su arma principal, partía con dagas, Ya, perfecto. eh, a melee. Pero después estuve mirando y me llamó mucho más la atención el jugar a rango, a distancia. ¿Ya? Entonces le cambié el arma, me puse una escopeta, o un rifle en realidad, porque tienes rifle, francotirador y escopeta. Ah, ya. Me fui por el rifle y está bastante interesante la mecánica del DPS con rango. Mira. Y ahí estoy probando. Tiene varias mecánicas bien interesantes, que ahí después podríamos hacer un análisis más en detalle Más, cuando ya pero esté más, por cuando esté supuesto. más pulido el juego. Así que no, recomendadísimo después de los 6 meses, pero como les digo, si es que su economía no se los permite, aguántense hasta que las Aguántense colas las ganas. hasta que las colas bajen un poquito. Por Así supuesto, es. no se pongan nerviosos. Y solo vamos a dejar mencionado que esta semana hubo dos lanzamientos, uno del cual ya hablamos en el primer capítulo de esto, que fue Wrestle Quest, y el Sí, segundo que sale mañana, querido Walter, es la gran secuela de Blasphemous 2 tenemos. Blasphemous. Nos encontramos de nuevo con este juegazo españolísimo que en realidad esperamos lo mismo. Yo creo que no va a haber mucho. Sí, por lo que estuve mirando ahí hay unas modificaciones en las armas. Hay diferentes armas que tú puedes utilizar que eso llaman bastante la atención porque no es que estas armas al estilo Dark Souls, por ejemplo, que tú elegías tu arma al inicio y después no la modificabas, sino que ibas sacando o lo que sea. O sea, sí la modifican, me refiero, pero partes con una específica. Aquí las tienes que ir modificando. No es como que yo elijo el mazo y no lo tengo que ocupar más, porque en realidad hay zonas donde solo el mazo te deja acceder. Hay zonas donde Ah, solo las espadas te dejan acceder. Entonces es interesante. No sé, por ejemplo, hablaban de que el mazo va a hacer sonar una campana específicamente. Entonces eso te va a abrir otro sector. Entonces es interesante, me llamó la atención porque este buena juego, mecánica. claro, interesante, como sigue con esta mística bastante oscura. Y esperamos que le vaya tan bien como lo que teníamos. Así que, Goltar, la verdad es que este capítulo de larga duración definitivamente ha sido un agrado. Ha sido un agrado. Nos Sí, no, quedamos ahí totalmente. con Zelda Breath of the Wild. Yo creo que tratamos de darle una pincelada amplia porque como el juego mismo, tratar de hablar de él también se nos hace un poco abrumador. Y déjanos tus últimos pensamientos de este capítulo. ¿Qué podrías decir? ¿Qué proyectos tienes o lo que se viene? Cuéntanos, por favor. Bueno, como siempre lo que les digo, agradecer al que se quedó hasta este minuto, Exacto. porque va a ser de larga duración. Ahí lo invitamos a darle like al capítulo. ¿Qué se nos viene? Yo creo que, bueno, haciendo spoiler, y creo que lo hemos mencionado durante todo el capítulo, viene de cajón un análisis a Tears of the Kingdom, Totalmente. que pinta ser el GOTY de este año con Baldur's Gate Ahí, chocando, cabeza a y cabeza. el bodrio de Starfield que tiene comprado tiene Toda comprado la prensa. a toda la prensa. Se nos viene, yo creo que el próximo capítulo va a ser de Tears of the Kingdom, ahí Sí. vamos a irlo gestionando. Bueno, los invitamos a seguir nuestros canales. Yo la verdad, voy a hacer un disclaimer aquí. Yo la verdad es Dale que nomás. tiempo para streamear poco tengo. La verdad es que se me ha hecho muy agradable esta mecánica de juntarnos a hacer un podcast y de estar abocado este tiempo Por a supuesto. conversar. Así que no, lo invitamos a darle me gusta al capítulo. Espero que les haya gustado. Como siempre los invité al principio, es a darnos feedback, comentarnos y para que nosotros vayamos mejorando también nuestros capítulos a medida que vamos creciendo. Exactamente. Y usted, amiguito, ¿qué tiene a futuro? ¿Qué tiene pensado para su canal de Twitch, su canal de YouTube, su TikTok, Instagram y todas las redes sociales Donde estoy habidas? metiéndole a todo. La verdad es que esperamos hacer esta semana continuar con Slam Dunk. No he decidido la fecha, así que no lo diré. Y vamos a hacer un poquito de TFT. La próxima semana, como dice muy bien mi querido, vamos a pasar a Tears of the Kingdom. Y vamos a hacer, yo creo, Super Metroid, retomarlo el lunes para poder terminarlo y cerrar esa saga y empezar a la siguiente.
La verdad es que agradecemos todos los que se hayan quedado, como dice muy bien Goltark, y esperamos sus comentarios y a jugar, no queda de otra. Cuídese, mi querido. Jugar a jugar. Que tengan una buena semana. Un abrazo. Chau, chau. Chao, chao.